Bienvenidos a Archivos A, mi nombre es Astrid y el día de hoy les estaré relatando un caso un tanto perturbador. El caso del día de hoy inicia en la provincia de Veraguas, específicamente en la Escuela Normal de Santiago, Juan Demóstenes Arosemena. Este caso inicia hace muchos años atrás, cuando muchos de nosotros ni siquiera pensábamos nacer. Sin embargo, guarda relación con nuestra historia, la historia de Panamá. A pesar de que el desenlace tiene un trágico final, pertenece a nuestra historia, ya que algunos de los personajes tienen y guardan una importancia en la historia de nuestro país. A finales de octubre de 1940, el coro mixto de la Escuela Normal de Santiago esperaba con ansias a su profesor de canto y música, pero este no llegó. Tras su ausencia, algunos de sus colegas decidieron buscarlo en la tarde hasta el cuarto donde éste residía, a un costado de la gobernación de Veraguas. Al entrar al cuarto se encontraron con una escena que jamás olvidaron. El cuerpo del profesor Armando Ursúa estaba sobre la cama en un charco de sangre, relataron los testigos. Ursúa tenía 3 enormes heridas en la sien que parecían ser hechas por un hacha. En el cuello tenía un cordel. El mismo le rodeaba la piel y su cuerpo estaba lleno de moretones. Me imagino que se deben estar preguntando, ¿quién era Armando Ursúa? El profesor Armando Ursúa Guardia era un docente de descendencia chilena que había sido contratado para la inauguración de la Gran Escuela Normal de Santiago en 1938, en donde el presidente de la República de Panamá, Juan Demóstenes Arosemena, había supervisado personalmente la contratación de docentes provenientes de diversos países de América Latina. Este colegio se funda con el propósito de formar educadores en Panamá. Sus conocidos describían a Armando como un hombre apasionado por la música y con muchas amistades. Su sueño al venir a Panamá era ahorrar suficiente dinero para comprarle una casa a su madre en su natal Chile, sueño que se vio destrozado tras el atroz crimen. Este crimen no solo consternó a la provincia de Veraguas, sino que consternó a todo un país, ya que estos hechos no eran comunes en ese entonces y normalmente imperaba la tranquilidad. Pero ¿sabían ustedes que este no era el único hecho de sangre que se centraba en la Normal de Santiago? Desde que esto se inauguró, la primera víctima, desde que se inauguró la Normal de Santiago, fue el inspector Baby Sibauste, a quien un sujeto misterioso lanzó una avalancha de ladrillos cuando se encontraba en una noche en su habitación. Nunca se pudo identificar el autor de esta fechoría, por lo que el inspector prefirió renunciar a su cargo. Este hecho ocurrió tan solo 4 meses después de haber sido inaugurada la Normal de Santiago. Un año antes del crimen del profesor Ursúa, un estudiante llamado Cecilio Archibald, que figuraba entre los alumnos más destacados del colegio, falleció trágicamente al estallar un taco de dinamita cerca de la cabecera de su cama. En aquella ocasión se pensó que Archibald se había suicidado, pero esa versión fue desmentida por muchas otras circunstancias, aunque jamás se llegó a descubrir el culpable de aquel crimen. Estos 2 hechos resonaron en la cabeza de cientos de veragüenses al enterarse del crimen del docente chileno. Presionado por un grupo de prominentes ciudadanos de la provincia de Veraguas,
El recién estrenado presidente Arnulfo Arias nombró una comisión con la idea de acelerar y dar fuerzas a la investigación de este horrendo crimen, que estaba consternando por completo al país. Una semana después, la comisión liderada por el magistrado Adriano Robles y el doctor Rolando Chanis empezó a rendir informes de los avances de las pesquisas, que inicialmente se mantuvieron en secreto para no alertar a los sospechosos. Según los informes de la policía, el profesor de música y canto era una persona respetada y querida por sus compañeros y estudiantes de la escuela normal. Este había fallecido el martes 28 de octubre entre las 10 y las 11 de la noche, a los pocos minutos de haber entrado a su habitación. Se especulaba que él o los asesinos debían ser amigos o allegados del profesor, pues el occiso le había abierto la puerta y conversaba con ellos sentado en la cama, mientras se agachaba para quitarse los cauchos que protegían sus zapatos de los charcos de lluvia. Estando en esa posición, se le propinó el fatal golpe. Esta tesis se fortalecía con el testimonio de una vecina, una señora muy seria, que aseguró haber escuchado al profesor Ursúa conversar tranquilamente entre las 10 y las 11 de la noche en su habitación. Después de interrogar a medio pueblo, la policía se concentraba ahora en el equipo de profesores de la Escuela Normal de Santiago, ya que al estar el colegio tan aislados, todos mantenían una muy buena relación. Esto conlleva al arresto de 2 sospechosos, quienes fueron llevados a juicio, y ambos personajes eran muy distintos, pero los unía el conocer a Ursúa y trabajar en la Escuela Normal de Santiago. El primero, Gonzalo Brenes, educado en Europa y conocido como una persona sensible y refinada, era también profesor de música en la Normal. Hay algunas versiones que indican que el motivo de su conexión con el crimen se centra en unos pares de zapatos manchados con sangre. Y al inspeccionar las manos, él mismo tenía residuos de fluido a pesar de habérselas lavado. Curiosamente, Brenes había sido uno de los profesores que había encontrado el cadáver y que se anticipó a tocar varios objetos dentro del cuarto, aduciendo de esa manera por qué se iban a encontrar huellas digitales en la habitación y por qué sus zapatos estaban manchados. Brenes había sido diputado suplente y se había dado a conocer con el musical La Cucarachita Mandinga, que logró gran éxito en diciembre de 1937 y en enero de 1938. Esta pieza es conocida por el gran Rogelio Sinán, pero la música fue compuesta por Brenes. El segundo sospechoso, Salomón García, de 51 años, era un extranjero nacido en Ecuador, un aventurero que llegó a Panamá en el año 1919. Era trabajador manual de la Escuela Normal de Santiago. García había sido detenido más de 25 veces y había sido acusado de muchísimos cargos, como por ejemplo, golpear a una mujer, hurto, injuria, negarse a pagar una botella de licor, irrespetar a la policía, molestar al secretario de Relaciones Exteriores, destrozar una cantina, de no querer pagar una comida y de desatender un decreto alcaldicio en Santiago que prohibía emborracharse en días de trabajo. Previamente, Gonzalo Brenes mantuvo su versión que no cometió el asesinato de Ursúa, mientras que Salomón García primero dijo que lo había hecho, después dijo que Brenes fue el autor intelectual y luego se retractó. Ambos acusados, Salomón García y Gonzalo Brenes, permanecieron en la prisión de Penonomé en la provincia de Coclé.
durante un año mientras se preparaba el juicio que tendría lugar en octubre de 1941 en la escuela Simeón Conte de Penonomé. Los medios de comunicación que cubrieron el juicio relataron que el abogado de Brenes y el fiscal ofrecieron brillantes alegatos, mientras que el abogado de oficio de García ofreció una defensa bastante débil. Finalmente se dio el veredicto: Salomón García, culpable; Gonzalo Brenes, absuelto. En los siguientes años no se supo nada más de Salomón García, pues después de pagar su sentencia, permaneció en completo anonimato por el resto de su vida. Brenes, sin embargo, se trasladó a Costa Rica, donde se dedicó a enseñar, a investigar la música folclórica y a componer. Al regresar a Panamá, consiguió un trabajo como docente en la Universidad de Panamá, disfrutando del respeto y el afecto de sus estudiantes. Aquellos que lo conocieron, no obstante, aseguran que los eventos de Santiago de Veraguas lo marcaron profundamente y que su mirada nunca recuperó el brillo que tenía antes. Nunca más se habló públicamente del juicio y a su muerte el gobierno le hizo un gran homenaje por su vasta trayectoria. Los hechos que rodearon este famoso crimen son parte de la trama de la novela En ese pueblo no mataban a nadie, del escritor panameño Carlos Chan Marí. Esto ha sido el relato del día de hoy de Archivos A. Ante todo, muchas gracias por el apoyo que me han estado dando todos estos últimos días. Solamente les pido que me apoyen con un like si les gustó la historia. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Recuerden, antes de actuar, piensen 2 veces o más. Hasta la próxima.